Este video contiene una temática sensible. Si consideras que esto te está sobrepasando, siéntete libre de pausar el video o dejar de verlo. Por otro lado, si decides seguir viéndolo, te recomendamos tomar pausas para respirar, caminar y procesar lo que estás sintiendo. Y por último, si decides verlo completo, te recomendamos escribir libremente durante 10 minutos, justo después de terminar de ver el video. Bueno, ahora hablemos del perfil del abusador. ¿Qué señales nos dan para decir esta persona es un agresor o no? Por ejemplo, tienden a ser unas personas muy serviciales, muy confiables, tanto con la familia, tanto con los niños. Les gusta mucho jugar con ellos, que llevárselos de pronto a la casa de ellos, le piden permiso a algún familiar. O sea, todo esto para entrar y tener más acceso a la víctima, que sería el niño. También pueden haber figuras de poder como curas, como profesores. Esto el niño le hace pensar que puede confiar en esta persona, entonces por eso ellos no detectan la señal de que es un agresor. De hecho, suelen usar frases como, si no me tocas aquí me pongo triste, o, ay, pero yo juego esto con todos los niños, es normal, o esto lo hacemos porque nos queremos mucho, yo no... También lo pueden decir, no lo hago con nadie más, sino solo contigo porque te quiero mucho. Por otro lado, tengamos en cuenta que todos los abusadores vivieron algún tipo de violencia, bien sea no necesariamente sexual, pero sí puede ser física, emocional, psicológica, pero de que vivieron violencia, la vivieron. Sí, por eso la importancia de una crianza donde no se priorice el maltrato, donde no se prioricen los gritos. Muchas veces también tienden a hacerse las víctimas, diciendo que el niño los provocó, minimizan el impacto que va a tener en el niño esta agresión sexual y mencionan que acercarse a ellos así de manera erótica y demás es una manera de afecto. Sí, de hecho, digamos, el problema con ellos es que inconscientemente se ponen como, o sea, ellos genuinamente sienten que son las víctimas y por eso mucha gente cae en la manipulación de ellos de decir, no, es que el niño me provocó, es que la niña me bailaba, es que esto, claro, pero tú eres el adulto. Entonces, como mecanismo de defensa también, dependiendo como la historia de vida de la persona, puede decir, si me digo esto a mí mismo, entonces yo no soy la mala persona es el niño. Entonces sí puede que la persona se haya convencido tanto de que es la víctima que convenza a la sociedad de que genuinamente ellos son los buenos del paseo. Y de hecho no es como lo imaginamos un agresor que va a estar súper desechable, que tenemos este prejuicio en la cabeza. Y de hecho es alguien muy cercano al niño, como lo decíamos, tienden a buscar las maneras de estar solos con los niños. Sí, en otro caso, creo que es otro, del libro de Paula Aguilar, una chica menciona eso, decía, para mí era muy raro porque yo tenía entendido que los violadores era gente en un callejón, gente mala, que su rostro lo mostraba, pero no, era, creo que en ese caso era como el tío, a quien le llamaba mucho. Entonces, si digamos esa falsa idea nos ha dañado mucho en cuanto a cómo nosotros mismos nos cuidamos de los abusadores. Y de hecho, algo que va a causar impresión, pero los agresores sí eligen a su víctima. Entonces muchas veces suelen elegir al niño que ven un poco más vulnerable, tal vez ese niño que tiene una personalidad tímida, que muchas veces carece de cariño, de amor en la casa. Entonces los abusadores ven una forma de ganarse al niño como prestarles atención, darles ese amor que tal vez no se recibe en el hogar. Sí, de hecho ya entramos a hablar un poquito de grooming, que la gente lo asocia mucho con el lado virtual, como la gente que busca niños por videojuegos o por Facebook y todo esto, pero el grooming también se vive mucho de manera presencial, que son más o menos los pasos que nos estabas mencionando. Igual por acá les podemos dejar la lista tal cual de qué pasos lleva un grooming, pero tengamos en cuenta que también muchas veces se llevan de manera presencial. Bueno, por otro lado, son personas que se sienten como niños y tienden a querer estar solos con los niños. Y digamos, invitarlos a hacer estos juegos de juguemos a hacernos cosquillas, juguemos a las escondidas y que tú me descubres algún genital. Podemos también tener el ejemplo de Michael Jackson. No sabemos si realmente fue culpable, pero él se acercaba a los niños de esta manera y de hecho se sentía como un niño más. Sí, y que buscaba insistentemente estar a solas con los niños. Entonces, claro, es normal que te lo diga tu mamá, ejemplo, que sea como la segunda cuidadora de tus hijos, pero no es normal que, ejemplo, el tío tuyo esté insistiendo en que les deje los niños a cargo de él, que los cuida, que yo no sé qué, cuando no es un cuidador del niño. Entonces, sí, si alguien insistentemente quiere estar a solas con los niños, quieren actuar como niños y solamente estar con niños más que con adultos, que no es lo normal, ni siquiera los adolescentes quieren estar solo con niños,
Entonces sí, prendamos las alarmas, ojito con eso, no es normal esa insistencia. Bueno, ahora pasemos a cómo detectar un ASI, que siento que este es un punto muy importante para todos. Entonces vamos a hablar de dos cosas que hay que recalcar en esto, y es que primero, así el niño no sea consciente que está sufriendo una agresión sexual, esto tiene repercusiones en su cerebro, esto causa un daño cognitivo. Segundo, tengamos en cuenta que un niño no tiene la capacidad de inventarse de algo que no se le ha hablado, mostrado o él no ha visto. Entonces, si un niño te cuenta sobre un abuso sexual infantil, en vez de decir es mentira, más bien cuestiónate por qué él tiene esa información. ¿Lo vio, lo escuchó o se lo hicieron? En ese caso, cualquiera de los tres puede ser un ASI. Ahora pasemos a las señales para detectar un ASI. Podemos decir que se agrupan en tres características: físicas, que podemos ver a simple vista, en cómo se relacionan con los demás, ya sea con los otros niños o con sus familiares, y en tercero, en la conducta del niño. Listo, entonces iniciemos con las físicas, las que vamos a poder ver con el niño. Estas son infalibles. Si vemos presencia de estos síntomas, es porque sí o sí hubo un abuso sexual infantil. Entonces, un embarazo en una menor de 14 años, sí o sí. Una ETS o un ITS en menores de 14, fijo. Y que haya presencia de flujos genitales del sexo opuesto. Entonces, si un niño presenta como el flujo vaginal o una niña presenta semen, fijo, hubo abuso sexual. O un niño muy niño que sabemos que aún no está en la capacidad su cuerpo de generar semen, fijo, hubo un abuso sexual infantil. Y en cuanto a las interacciones con los demás, es infalible que mediante el juego hagan conductas sexuales que no son para su edad. También que tomen fotos de las partes íntimas de los demás o de ellos mismos, y que también en estos juegos toquen de manera muy soez los genitales de otros niños. Sí, con tocamientos que sabemos que son propios de la sexualidad adulta. Y por otro lado, las comportamentales, los cambios en comportamiento, entonces que el niño de la nada empieza a utilizar palabras muy ordinarias sobre la sexualidad. Ejemplo, cuca o verga, como en el ejemplo de la chica, de la niña de 4 años, que le decía a la mamá que le rascara la cuca. Entonces no es normal ese tipo de lenguaje para una niña de 4 años. Y hay otras señales que no son tan infalibles, pero que también te dan una sospecha de que algo está pasando con el niño. Por ejemplo, estos cambios en su personalidad. Si antes era muy extrovertido, pero ahora es más tímido, más introvertido. O por ejemplo, que ahora es más agresivo, está más irritable. Todo esto, aunque no es un infalible, nos da señales de que algo está pasando con el niño. Sí, digamos, igual también se pueden presentar problemas de sueño, dolor crónico, entonces todo el tiempo le duele la cabeza, todo el tiempo le duelen las piernas. Seguramente es porque está somatizando lo que no está pudiendo expresar o entender. Y de hecho, cuando, digamos, a pesar del acompañamiento que le da el padre o el familiar, el cuidador, el niño no mejora. Entonces esto ya es también una alarma. Vamos a dejar por acá una lista de los muchos síntomas que se pueden presentar. No basta con que tenga solo uno o dos, sino tiene que haber varios, pero digamos si aún, porque se puede presentar por problemáticas que está viviendo el niño o por situaciones de estrés, como una mudanza, como un destete, como cambio de colegio, todo esto le puede generar regresiones en su conducta, pero no es normal si aún acompañándolo y trabajando este tipo de cambios, el niño sigue presentando este problema. Por otro lado, Paula Aguilar nos habla de que la hipersexualidad, y nos está hablando de un abuso sexual infantil, entonces que no es normal que una niña entonces ya quiera bailar de forma muy sexual, que quiera mostrar, una niña quiera estar en topsito y minifalda, digamos, que haya ese cambio de conducta de la nada a una súper hipersexualizada, con lenguaje, con tocamientos, no es normal, y también nos vendría a hablar de que sí o sí hubo un abuso sexual infantil, pero cabe recalcar que esta afirmación es netamente de Paula Aguilar. Y de hecho los niños, cuando te cuentan que sufrieron una agresión sexual infantil, no te lo van a decir desde una manera de alarmarse ni con intranquilidad. De hecho lo dicen de manera muy espontánea. Como por ejemplo que llegue y diga, mami, ya no quiero jugar con el profe porque tiene una varita en sus piernas que no me gusta. O por ejemplo, mami, esta persona me tocó mi pipí. Entonces ellos lo van a decir de forma muy natural y no como algo alarmante. Sí, volviendo al caso, la niña cuando pedía que le rascaran la vagina, lo decía pues con normalidad, o sea, ella nunca lo hizo pensando en que era algo malo.
De hecho, cuando se volvió algo intranquilo para ella, cuando sabía que le iban a hacer daño a la profesora, que al contarle a su mamá, a la profesora le iban a despedir o le iba... Ahí la niña sí entró en esta intranquilidad de no quiero que le hagan nada a la profesora. Sí, sí, total. Casi siempre lo van a decir con naturalidad y a veces medio defendiendo al agresor o totalmente defendiéndolo. De hecho, puede pasar que el niño lo cuente y como que caiga en cuenta y diga, ay no mami, es mentira, yo me lo inventé. Entonces como por miedo a que ese cuidador le pase algo, porque casi siempre es cercano. Y también los niños utilizan mucho lo que es el juego y los dibujos para intentar procesar si tuvieron una agresión sexual. Como por ejemplo nosotros lo hacemos mediante hablar con un amigo sobre algo que me pasó, yo le cuento a mi otra amiga, a mi familiar. Los niños lo hacen mediante el juego y mediante los dibujos. Por ejemplo, tenemos el caso de esta niña de 9 años, quien la cuidaba a su abuela, y los padres comenzaron a ver en sus dibujos algo extraño. Por aquí vamos a dejar el dibujo. Empezaron a darse cuenta que había algo alarmante también en el comportamiento de la niña. Después de todo se enteraron que lo que hacía era que la niña cuando llegaba a la casa, la abuela le decía que se acostara y le empezara a succionar el pecho. Viendo el dibujo, vamos a decir como el siguiente análisis que le hizo Paula Aguilar. Entonces primero vemos como que enmarca bastante el pelo, los ojos y la boca. Entonces iniciemos con que el pelo, desde la corriente psicológica, depende, pero se relaciona mucho con la sexualidad. Entonces vemos que está súper remarcado el cabello, también la boca, pero la boca se ve como una cueva, se ve oscura, se ve como amenazadora, como en cierta medida peligrosa. Y por último tenemos los ojos que son grandes e igualmente rellenos, pero entonces nos dan una sensación de vacío. Y de hecho que los niños de 9 años no tienden a hacer dibujos con los cuerpos desnudos, porque ellos ya van entendiendo que es algo privado y casi siempre hacen dibujos con personas con ropa. Sí, de hecho si vemos como que esa parte sí ya la hace como con más timidez, capaz con más tristeza, porque ya es una línea muy fina, muy insegura, donde pues sí muestra visualmente los pezones, los senos, sin nada que los recubra. Bueno, aquí vimos una lista muy larga de síntomas, de señales, y hay unos infalibles que si tú los presencias es que sí ocurrió un ACE. Pero hay otros que tienes que mirar el contexto del niño como un poco más global. Sí, tengamos en cuenta que siempre apenas nos sospechamos de una ACE o que el niño directamente nos cuenta, primero creemos, no interrogamos, porque si no estamos capacitados, seguramente le vamos a transmitir una inseguridad al niño. Solamente creemos, escuchamos hasta lo que el niño quiera decir y después lo llevamos con un especialista que nos ayude a hacer una investigación más profesional y más adecuada para el caso. Listo, entonces ya entrados en el tema, ahora sí hablemos de cómo actuar cuando se presenta un ACE. Entonces, retomando un poquito, y perdón la insistencia, pero es importante creer. Aunque veamos que haya cosas en su relato que son muy fantasiosas, es importante creer porque lo que decíamos, el abusador muchas veces lo hace desde el juego, desde el y pues va a meter cosas fantasiosas. Entonces, ejemplo, le puede decir que el pene es el cuerno de un unicornio, que es un juguetico, que es un pajarito, entonces es normal que para el niño también viva en este mundo imaginario, en este mundo fantasioso. Entonces les creemos aunque hayan cosas que no nos queden totalmente claras del todo. Segundo, mantenemos la calma, escuchamos, nos tranquilizamos, sabemos que no es nada fácil, sabemos que es algo que seguramente ustedes por dentro se están destrozando de escuchar, pero en este momento el que importa es el niño. Lo importante acá es nosotros bloquearnos, hacer poker face y mantener la calma y simplemente escucharlos. Asimismo, no amenazamos con que, ay, yo voy a matar a ese tal cual, o ay, yo lo voy a golpear, se va a acordar de mí, porque muchas veces son personas que el niño quiere mucho y escuchar esto simplemente le va a generar la carga de que le van a hacer daño a una persona que él quiere. Y por otro lado, el niño ya tiene suficiente con todo lo que está pasando por su cabecita y su corazoncito como para también cargar con las emociones de la persona a
la cual él le está contando. Entonces, de hecho, si un niño ya se acerca a ti para contarte y si tú sientes que puedes mantener esta tranquilidad y transmitírsela al niño, mirándolo a los ojos y con mucha tranquilidad y conexión, le vas a decir lo siguiente: seguro te sentiste muy incómodo, amor, y gracias por contarme. Estas son las cosas que siempre vas a querer contarles a mamá y a papá. Lo que hizo X persona estuvo mal y dañó tu corazoncito, pero nosotros vamos a protegerte. Bueno, entonces el niño llega a contarte esto y tú ya te sientes tranquilo, ya te sientes como en poker face, como nos decía Tatis, mirando al niño a los ojos y con mucha conexión, tratando de transmitirle esta tranquilidad. Le vas a decir: gracias por contar, mi amor, debió ser muy incómodo para ti, si quieres cuéntame más. Aquí podemos usar algún juguete o algún muñeco que tenga el niño, se lo enseñamos y le podemos preguntar: dime cómo te tocaron, dime cómo te hacía esta persona. Si él después te cuenta y terminando su relato, le vas a decir: gracias, amor, por confiar en mí, por contarme. Estas son las cosas que siempre quieres contarle a mamá y a papá. Recuerda que nosotros vamos a protegerte. Tal cual, estas preguntas son recomendadas por la UNICEF. Entonces es: mírame, muéstrame cómo te hace y dónde te hace. Y por último, si no te sientes calmado, déjalo así. Simplemente le agradecemos por habernos contado y empezamos a abrir ruta. Entonces ahora sí, ¿qué es abrir ruta? Vamos a hacer una recomendación que inicialmente la escuchamos de Manuela Molina y es hablar de la IPS Creciendo con Cariño. Esta IPS tiene especialistas en el tema de abuso sexual infantil y también en trabajar con el trauma ya siendo adultos. Entonces, ellos te pueden ayudar a activar la ruta en cualquier parte del país, como para que tú no tengas que estar cargando también con ese peso de estar buscando a dónde tengo que ir, con quién tengo que hablar, sino que ellos te remiten directamente al profesional o al lugar para que tú no tengas esa carga encima. Es importante en medio de todo este proceso cuidar a la víctima. Si tú le prometiste te vamos a cuidar, es importante cumplir la palabra. Por ejemplo, separarlo del agresor. Si el agresor está en el colegio, no enviar más al niño al colegio. Si está en la casa de X familiar, no volver a la casa. Asegurarle al niño que no va a volver a repetirse esta agresión. Sí, total. Pero también no prometemos cosas que no veamos posibles de lograr. O que tengamos la intención, pero si no sabemos que fijo vamos a poder hacerlo, no lo prometemos. Entonces, como el caso que teníamos al inicio del libro que les conté, ella decía: mi mamá me prometió que nunca lo iba a volver a ver, que ella se encargaría, y aún así con el tiempo antes terminó echándome a mí la culpa de que yo era la mentirosa. Entonces no prometemos si no podemos cumplir. Puedes prometer que vas a procurar cuidarlo en caso tal de que no puedas decirle que nunca más va a volver a ver al agresor. Cuando el agresor está en la casa, se encuentra en medio del hogar, acudimos a comisaría de familia. Cuando el agresor es aparte, acudimos al ICBF, a la línea 141. También es importante, y sobre todo si hubo con contacto, llevarlo a un hospital a que le hagan todo el examen fisiológico por si llegan a ver todavía rastros de la agresión sexual, tengamos evidencia a la hora de llevarlo pues a la corte. Acá es importante que nos acerquemos con toda la calma del mundo para no alarmar al niño. Decimos: queremos reportar un código blanco, verde o fucsia, dependiendo de la instalación donde estemos. Pero casi siempre te van a entender con el código blanco. Acá ellos van a saber cómo hacer todo el proceso. También tengamos en cuenta que tienes el derecho de estar cerca a tu niño, de estar pendiente, de procurar el bienestar del niño y procurar que no se revictimice al niño. Bueno, y todo este proceso también es como para la investigación, para ver si los relatos y demás, pero nos queda una parte muy importante que es la reparación, de cómo podemos acompañar a esa víctima de así. Entonces aquí también es importante buscar de pronto un especialista en trauma, buscar un psicólogo, un acompañamiento psicológico, y si no están tus capacidades, como volver a hacer todas las cosas que hablábamos de prevención de así, incluirlas como en la crianza y demás para que la agresión sexual no se vuelva a repetir. Igual procuremos que aunque sea el mismo estado, nos provea de ese psicólogo, porque entre más rápido se actúe sobre el trauma, mayor probabilidad de que esa persona no se vea afectada en su día a día, en sus capacidades, en su aprendizaje, en sus emociones, por aquellas experiencias. Y por último, también tengamos en cuenta que nosotros, si fue nuestro hermano, nuestro tío, nuestro padre,
también vamos a vivir un duelo de tener que perder a esa persona por más que la queramos. Entonces también es importante que nosotros acudamos con un especialista, con un psicólogo, que también nos ayude a gestionar esas emociones y a poder lidiar entre abandonar a esa persona y cuidar de mi hijo a la par y no caer en este círculo de prefiero ignorar todo el tema con tal de no perder al familiar, al amigo, que en últimas pues también es el agresor. Ahora, como una de las críticas que se les hace bastante a las víctimas es, ay, pero ¿por qué no hablaron? Ay, pero si es verdad, entonces Sí. ¿por qué en el momento no detuvieron el abuso? Acá les vamos a explicar por qué pasa esto. Bueno, primero hay que aclarar que si tú sufriste alguna de estas situaciones de así, no es tu culpa y no quisiste que pasara esto, y ten en cuenta que esto no te define como persona. Sí, total. Bien sea en la infancia o al día de hoy, bajo ningún motivo fue tu culpa ni te tiene que marcar el resto de tu vida. Ahora sí, entonces, primero, porque cuando somos niños no diferenciamos qué es un acto amoroso y de hecho también nos puede llegar a pasar en la adultez. No diferenciamos cuándo es algo que están haciendo por nuestro cuidado, por nuestro bienestar, por amor, y cuándo es que están abusando del cariño que les tenemos, cuándo están ejerciendo un abuso sexual sobre nosotros. Otra cosa que hace que los niños, o bueno, un adulto no cuente, es porque los abusadores suelen ser bastante manipuladores. Entonces, si tú le cuentas a tu mamá, yo te voy a encerrar en la cárcel. Y los niños, como están en este proceso tienen imaginación, pues ellos imaginan lo peor. O, por ejemplo, suelen hacerse pasar como niños y manipulan así para que el niño no cuente nada. Sí, o le suelen decir como, si tú cuentas, yo voy a hacerle daño a alguien que amas, entonces a tu mamá, a tu papá, a tu o con perder el amor de esos cuidadores. Entonces, ay, pero lo que tú hiciste no es de un niño bueno, tú me provocaste. Si tú le cuentas a tu mamá se va a dar cuenta que eres un niño malo y te va a dejar de amar. Entonces hay una manipulación sobre la cual el niño no sabe cómo responder, termina creyéndose el cuento y más si vuelve y juega. Si en la casa reforzamos esto de que si el niño se equivoca decimos, niño malo, ya no te quiero, eso no está bien. Y tampoco lo cuentan porque suelen ser personas que los niños quieren mucho y no quieren que les hagan daño si, por ejemplo, se llega a enterar la familia. Por otro lado tenemos la disociación. Entonces acá está el ejemplo del inicio donde decimos que, y también le pasó a esta chica, que después de años de terapia se acordó que su padre la había abusado y como que logró entender todo esto, y que les decíamos que después de 20 años la persona recordó este abuso. Y lo que pasa es que cuando nuestro cerebro analiza que vivimos una situación demasiado estresante y que no está en nuestras capacidades poderla afrontar, lo que hace es que encapsula ese recuerdo y lo quita de nuestro consciente. Entonces, olvidamos que vivimos esa situación hasta que algo sucede que nos lo vuelve a traer en cuenta. Sí. Casi siempre es como que murió el abusador, que lo encarcelaron, como que pasa algo con ese abusador que nuestro cerebro dice, uff, ya no estamos en peligro, ya podemos recordar esta situación. Sí. Pero tengamos en cuenta que nos quedamos con los mismos recursos del primer abuso. Entonces, si a ti te abusaron a los 5 años, tú te quedas con las capacidades, con las herramientas, con eso que tenías a los 5 años. Y si el abuso vuelve a ser constante cada que te vuelven a abusar, ¿que por qué no lo detiene? Que a los 20 años la seguían violando. Pues porque cada que te vuelven a abusar, la disociación te vuelve a llevar a las herramientas que tenías a los 5 años, a los mismos miedos, a los mismos temores, a la misma fragilidad que tenías. Por eso se suele seguir permitiendo el abuso o se suele olvidar. Aunque sea varios abusos, suelen encapsularlos porque nuestro cerebro lo hace como mecanismo de defensa. Y ahora hablemos de que muchas víctimas se sienten culpables por sentir algún orgasmo o alguna eyaculación durante el ACE. Lo que pasa es que el cuerpo tiene terminaciones nerviosas, entonces está preparado o está dispuesto para sentir orgasmos, eyaculación. De hecho, el 20% de hombres en un ACE eyaculan. La víctima se siente muy culpable porque se dice, si esto fue una agresión, ¿por qué mi cuerpo reaccionó de esta manera? Entonces hay que tener muy en cuenta que una cosa es cómo reacciona fisiológicamente el cuerpo y otra cosa es el impacto que está causando en la persona. De hecho, aquí me acordé de un tema que toca Paula Aguilar en su libro, que claramente este video no nos da para mencionar toda la información que hay del tema y les recomendamos comprar el libro de Paula Aguilar, se llama Inaccesibles.
tiene un precio bastante asequible, entonces si sospechas o si estás pensando en tener hijos o tienes niños a cargo, recomendadísimo ese libro. O si eres un profesional en psicología, 100% creo que deberéis informarte en este tema. Entonces, se los recomendamos para que complementen toda esta información. Y retomando, me acordé de un caso que ella menciona como ambivalencia emocional, que es que la persona solamente ya después disfruta cuando se replica lo mismo que le hacían en el abuso. Entonces, aún con sus parejas, solamente llega a lograr un orgasmo o una excitación sexual si la pareja está replicando lo mismo que le hacía el abusador. En ese caso, era una niña que su papá la abusó y en la adultez solamente lograba tener placer cuando pues replicaban el abuso que su padre le ejercía. Y otra cosa que genera la culpa y el silencio es tal vez no haber actuado en medio del ASI. ¿Y qué pasa? Que aquí viene la teoría del nervio vago. Podría decirse que se activa o el sistema nervioso simpático o el sistema nervioso parasimpático. Cuando se activa el sistema nervioso simpático, lo que pasa es que la persona puede reaccionar, puede hacer algo cuando está sufriendo la agresión. Pero si por el contrario se activa el parasimpático, la persona queda bloqueada, queda sin poder moverse, sin poder actuar frente a una situación y ya después, mucho después, cuando ya sale de este estado nervioso, se siente culpable por no haber hecho algo contra el agresor. Sí, acá generalmente esto va a depender de, el cerebro hace un análisis rápido y dice, esta amenaza es tan grande que no nos consideramos capaces de afrontarla, entonces acá lo mejor es quedarnos quietos y ser sumisos, entonces todo lo que esa persona nos pida, lo vamos a hacer, que muchas veces pasa, pero es que yo no dije que no, pero es que yo antes permití que me penetrara, que yo antes lo toqué, lo penetré, le hice un sexo oral. Pues claro, porque el parasimpático estaba trabajando por encima del resto y tú no estabas en control, eso es totalmente inconsciente y un instinto de sobrevivencia del cual no podemos hacer nada. Es como la típica de que tú dices, no, si me robaran yo lo atacaría, yo pelearía, pero a la hora de la verdad te roban y te quedas así en silencio, en shock y hasta no te puedes mover un tiempo. Entonces todo esto depende y no podemos nunca criticar a una víctima sin saber cuál fue la realidad de su situación. Bajo ningún motivo podemos criticar a una víctima. Bueno, y para cerrar, queremos hablar sobre las secuelas que generan los hacemos por la hipersexualización. Es decir, estas conductas que la persona tiene de pronto de mostrar su cuerpo desde un enfoque más erótico, más sexual, exponerse, como lo veíamos en el caso de la niña que ahora usaba minifaldas, que se vestía de manera sexualmente atractiva para los demás. O por el contrario, se puede presentar hiposexualización. Entonces aquí la persona ya quiere esconder su cuerpo, que nadie la vea, como que le coge un poco de aversión a conductas sexuales. Por otro lado, también tenemos conductas de riesgo sexuales. Entonces acá la persona ya empieza a tener sexo sin pensar en las consecuencias, sin cuidarse de una ITS, ETS o de un embarazo no deseado. Y hablemos también que cuando ocurre un ASI, uno tiende a dejar su cuerpo muy aparte, entonces ya no le da la importancia que antes le daba. Y aquí vienen las conductas autodestructivas, como por ejemplo hacerse daño, cortarse, tener una autoimagen negativa de uno mismo, o por ejemplo sentirse siempre sucio, siempre querer bañarse. Viene todo esto que sentimos que nuestro cuerpo es muy aparte y no nos pertenece. Sí, por otro lado también se presenta problemas para entablar relaciones interpersonales. Entonces acá no es netamente como amorosa, sino también podemos coger desconfianza por los demás o querer usar a los demás. Y también, como lo veíamos en algunos casos, podemos querer replicar el abuso en otros, tanto para volver a tener el poder como para entender todo lo que vivimos. Pero sí, digamos, aún en la adultez vamos a poder tener esta sensación de no poder confiar en las personas, no hay sea que me abusen o no ponerme vulnerable, porque si yo conté ese abuso en mi infancia y nadie hizo nada, si con un tema así nadie me ayudó, entonces ¿qué me dice que volviéndome vulnerable ante otras personas y otras situaciones, esta vez sí me van a ayudar? Y por otro lado, en relación a la autoimagen, también viene este problema de identidad, de ahora no reconocer quién soy yo, y de hecho se puede volver un poco más grave, volviéndose un trastorno de identidad disociativa. Y también, como le decíamos, todo esto se puede somatizar, entonces pueden haber
enfermedades autoinmunes, entonces tener problemas en nuestro sistema inmune, problemas dermatológicos, dolores de cabeza constante, como lo veníamos diciendo, y enfermedades gastrointestinales, las típicas enfermedades que suelen tener muchas personas y dicen, pero no sé por qué, si yo me cuido bien, si yo me alimento bien, pues tal vez puede haber una causa de fondo que sea un ASI o un abuso sexual aún ya como adultos. Y tengamos en cuenta también que una ASI genera mucho estrés en el niño y está comprobado que esto va a traer problemas en su desarrollo cognitivo y también problemas en el desarrollo de funciones superiores como la memoria, como la atención, la concentración. Entonces pueden ver que esto hasta se puede reflejar en su rendimiento académico, en la manera en que aprende las cosas. Y por último se puede presentar también estrés postraumático, que es que la persona puede estar descansando o estar trabajando, estar en calma y revivir la situación y vivir las mismas emociones de estrés, de angustia, de desespero. Y esto va a ser pues incontrolable, ¿no? Entonces en cualquier momento le puede atacar estos recuerdos. Y tengamos en cuenta que nuestro cerebro a veces no distingue entre la situación real y la situación que estamos imaginando. Es por eso que vuelven a sentir las mismas emociones, la misma sensación de esa agresión sexual. Listo, entonces para concluir, primero recomendarles que si ustedes conocen o han sido víctimas de abuso sexual infantil o ya como adultos, por favor acudan con profesionales de la salud mental. Seguramente, aunque hayamos querido ocultar la situación y reprimirla, hay algo por ahí que nos puede estar pidiendo a gritos que por favor atendamos la situación. Entre más rápido se hable, mucho más efectiva la terapia. Otra conclusión a la que llegamos es que, bueno, después de ver todas estas señales, factores protectores de prevención, no solo es importante que los conozca mamá y papá en la familia, porque es verdad que vivimos en un contexto donde muchas veces al niño lo cuida la tía, la abuela, una prima. Entonces, si todos nos informamos sobre esto, vamos a facilitar y prevenir que un niño pueda ser víctima de un ASI. Sí, querer recalcar que nunca es culpa de la víctima ni de los cuidadores, sino siempre es culpa de los abusadores. Y que aún teniendo bajo control todas estas situaciones, hay una parte que se va a salir de nuestras manos y que, digamos, aquí lo importante es aprender a reparar. Muchas veces, y Paula Aguilar lo recalca un montón, muchas veces hace el mismo daño el abuso que la familia, que los cuidadores ignoren la situación y nunca pidan disculpas de cómo actuar. Entonces, importantísimo reparar y ya, eso sería por mi lado. Por esa misma línea, no hacer sentir culpable a la víctima, entonces brindarle toda esta protección, este apoyo. Y también recordemos que si la idea no es que te sientas culpable después de escuchar todo esto, que si tú ves, yo he hecho de pronto un ASI sin contacto por el desconocimiento, lo primero que tenemos que hacer es informarnos, saber que eso está mal, que va a tener repercusiones en el niño más adelante. Pero que podemos actuar. Y por último, priorizar, no caer como en la sobreprotección, porque también es otra forma de violencia, que podemos hacer otro video de eso si les interesa. Pero no caer en la sobreprotección, sino más bien en el cuidado, y como lo dijimos, gran parte de todo este proceso es más bien la crianza. Crear vínculos de confianza, de amor, sin manipulación, sin castigo, sino desde el respeto. Entonces, gran parte de todo esto va a ser cómo es nuestra relación con nuestros hijos. Para finalizar, si tú crees que todo esto que enseñamos en estos videos le puede servir a alguien o puede enseñarle a alguien, por favor envíaselos, compártelos. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más episodios como este. Sí, pues para poder llevar esta información a más familias, que es súper importante. Que tengan un feliz resto de día. Hasta la próxima.